Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con un tema de salud en el trabajo que, la verdad, a menudo como que se nos escapa. Los ototóxicos. Tenemos como base una presentación muy completa de un especialista en seguridad y salud ocupacional, con una experiencia bárbara, ¿eh? Casi 30 años en sectores como gas, petróleo, construcción. Y bueno, la misión hoy es entender qué son estas sustancias, por qué son un riesgo para el oído más allá del ruido, algo que quizá ni pensamos al ver a alguien con químicos, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Vamos a ver de qué va esto. Exactamente. El objetivo es que, después de esta charla, al ver un lugar de trabajo donde se manejan químicos, nos salte la pregunta, oye, ¿y aquí no habrá riesgo de hipoacusia? Incluso si el ruido no es lo que más llama la atención. Es cambiar un poco el chip al evaluar los peligros. Perfecto. Entonces, para empezar por lo básico, ¿qué es exactamente un ototóxico? Mira, para ponerlo simple, es cualquier sustancia química que al entrar al cuerpo, ya sea que la inhales, te toque la piel y se absorba, o te la tragues, tiene la capacidad de dañar partes muy específicas del oído interno. No solo el ruido, ¿sabes? Estos químicos le pegan directo al sistema auditivo. Qué interesante. Y decías que esto no es algo nuevo, ¿verdad? Que ya tiene su historia. Uy, para nada nuevo. Hay registros desde el siglo XI. Imagínate sobre el uso de vapor de mercurio, por ejemplo, para la sífilis, y ya se veían efectos en el oído. Luego en el XIX, pues medicamentos como la quinina también mostraron ser ototóxicos. Pero el enfoque ya en el trabajo, digamos, agarró fuerza en los 70s, y en los 80s fue cuando empezaron los estudios clave sobre la combinación peligrosa, ototóxicos más ruido. De hecho, fíjate, países como Australia o Brasil ya reconocen y hasta compensan la sordera laboral por químicos, así que la relación causa-efecto ya está aceptada en algunos lados. Y mucho de lo que sabemos de cómo actúan viene curiosamente de la farmacología, ¿no? De estudiar los efectos secundarios de los medicamentos. Justo ahí quería llegar, a los mecanismos. Mencionas que son distintos a los del ruido. ¿Cómo, cómo exactamente es que dañan el oído estas sustancias? Aquí es donde se pone, creo, lo más interesante. Mecánico. Este es el que asociamos más con el ruido. Mucha presión sonora, ¡pum!, daña físicamente las células ciliadas del oído interno, sobre todo sus pelitos, los estereocilios, como si una ola los estuviera barriendo constantemente. Ajá, el típico daño por estar pegado a la bocina en un concierto o por maquinaria muy ruidosa. Justo eso. Pero luego viene lo bioquímico. Y aquí en la cosa se complica un poquito, porque tanto el ruido muy intenso como los ototóxicos pueden pegar por aquí. Hay dos procesos principales. Uno es la vasoconstrucción. Ciertos ototóxicos hacen que se produzcan unas enzimas que achican los vasos sanguíneos que llevan oxígeno a la cóclea, al caracol del oído. O sea, les cortan el suministro, básicamente. Exacto. Y si no llega suficiente oxígeno, las células ciliadas, que necesitan muchísimo oxígeno, pues sufren y se mueren. Entendido. ¿Y el otro proceso bioquímico? El otro es el estrés oxidativo. Resulta que las mitocondrias, que son como las plantitas de energía de las células ciliadas, cuando se exponen a ototóxicos o también a ruido muy fuerte, pueden empezar a producir un exceso de unas moléculas llamadas especies reactivas de oxígeno, las ROS. Un poquito es normal, pero demasiado es tóxico y provoca un tipo de muerte celular programada que se llama necroptosis. Es como si las células se fueran suicidando poco a poco, de forma dispersa. Y aquí viene lo más fuerte que mencionaba la fuente, ¿no? Que este efecto no para cuando sales del lugar contaminado. Hace súper peligroso y diferente al daño mecánico del ruido. Esta sobreproducción de ROS puede seguir, fíjate, por días después de que ya no estás expuesto al químico. No es como con el ruido, que si sales del ambiente ruidoso, las células chance y se empiezan a recuperar si el daño no fue permanente. Con los ototóxicos, el proceso de daño puede seguir activo aunque ya no estés en contacto con la sustancia. Híjole, eso sí que cambia todo el panorama. El daño sigue días después. Qué fuerte y preocupante. Recuerdo que se mencionaba un estudio con tolueno, ¿no? Así es, un estudio de 1999 en ratas las expusieron solo a tolueno y vieron justo eso. La muerte celular era dispersa, como salpicada,
típica de la necroptosis, no el barrido que ves con el ruido. Y en las imágenes de microscopio se veía cómo seguía habiendo muchas ROS marcadas con fluorescencia verde hasta 4 días después de sacar a las ratas de la exposición. La célula como que se queda programada para dañarse. Impresionante. ¿Y el tercer mecanismo? ¿Cuál sería? El tercero es el metabólico, que es más propio de los ototóxicos. Pueden actuar de varias formas, bajando las defensas antioxidantes de las células, envenenándolas directamente o, y esto es crucial, afectando cómo funcionan las fibras del nervio auditivo. ¿Por qué es tan crucial eso del nervio? Porque te puede llevar a una situación muy desconcertante. La persona oye los sonidos, o sea, detecta el volumen bien en una audiometría normal, pero tiene muchísimos problemas para entender lo que le dicen, para discriminar las palabras. El sonido llega, pero la traducción o la transmisión de esa señal compleja al cerebro está fallando. Es eso de oír sin entender. Y esto pues redefine lo que pensamos como problema auditivo. No es solo si oyes bajito o no. Oír sin entender. ¡Wow! Eso sí que le da otra dimensión a cómo evaluar la audición y el impacto de estas sustancias. ¿También se dijo algo de cómo afectan músculos específicos del oído? Sí, es otro ejemplo increíble de qué tan específicos pueden ser algunos químicos. Se ha estudiado, por ejemplo, cómo el estireno puede debilitar selectivamente unos musculitos súper chiquitos del oído medio, como el músculo estapedio. Este músculo tiene una función de proteger, se tensa con ruidos fuertes para que no llegue tanta vibración al oído interno. Si el estireno lo debilita, pues ese reflejo protector se pierde o baja y el oído interno queda más vulnerable al daño por ruidos de impacto. Es sorprendente cómo un químico puede irse contra algo tan chiquito y específico. Bueno, creo que los mecanismos, aunque son complejos, ya van quedando más claros. Sobre todo eso de que el daño puede seguir y el efecto en entender, no solo en oír. Ahora, la pregunta clave. ¿De qué sustancias estamos hablando? ¿Quiénes son los sospechosos más comunes en el trabajo? Y aquí es donde entramos, digamos, en aguas un poco turbias, porque no hay una lista única que todos acepten. Diferentes organizaciones, diferentes agencias de salud y seguridad usan criterios distintos para decir, esta sustancia es ototóxica, y por eso las listas cambian. O sea que depende de quién lo mida y cómo. En gran parte sí, pero sí hay un grupo de sospechosos que aparecen una y otra vez en varias listas. Hablamos principalmente de disolventes orgánicos como el tolueno, estireno, silenos, etilbenceno, también asfixiantes como el monóxido de carbono o los cianuros, metales pesados como el plomo y el mercurio, y algunos pesticidas. Esos son como los más recurrentes. Y la presentación insistía en que el peligro no es solo la sustancia solita. Correcto. Un punto súper importante es la interacción. Hay sustancias que chance a las concentraciones normales de trabajo no son tan ototóxicas por sí solas, pero pueden aumentar muchísimo el daño que causa el ruido o el daño de otros ototóxicos. Se habla de efectos sinérgicos, donde 1 más 1 es más que 2, o aditivos, donde los daños no más se suman. El monóxido de carbono es un ejemplo clásico de que potencia el daño por ruido. Y lo interesante es que esta potenciación se ha visto incluso con niveles de ruido por debajo del límite normal de 85 decibeles, o cuando la exposición química se junta con trabajo físico pesado. Incluso hay estudios que sugieren que la combinación de ototóxicos con ruido de impacto podría activar más los mecanismos metabólicos de daño, no solo los mecánicos. Entonces, si hay evidencia sobre estas sustancias y sus interacciones, ¿por qué hay tanta diferencia entre las listas de las agencias? ¿No se ponen de acuerdo? Pues las diferencias vienen sobre todo de los criterios que usa cada agencia y cómo interpretan la evidencia científica que hay. Por ejemplo, un estudio en animales pudo usar concentraciones altísimas que difícilmente se alcanzan en un trabajo real. Otros estudios chance no controlaron bien otras cosas, como si la gente fumaba o no. Ojo, que la nicotina también tiene cierto potencial ototóxico. Una agencia canadiense muy seria, el IRST de Quebec, revisó como 150 estudios sobre 100 sustancias y concluyó que bajo sus criterios súper estrictos para humanos en el trabajo, solo 5 eran ototóxicos confirmados y 3 probables. Imagínate. Solo 5 confirmados de 100. Es una diferencia brutal.
Y si los comparas con otras agencias importantes, ¿qué ves? Pues mira, si comparas, por ejemplo, a la agencia europea EU-OHA con esta canadiense IRSST y un grupo de expertos nórdicos, ves contrastes. Para el estireno, europeos y canadienses dicen que sí hay evidencia. Los nórdicos son más precavidos. Para el monóxido de carbono, los canadienses dudan de la evidencia en humanos en el trabajo, pero EU-OHA sí lo considera ototóxico. Hay diferencias claras. Y la ACGIH, la Conferencia Americana de Ingenieros Industriales Gubernamentales, que sus límites, los TLB, son la referencia aquí en México y Latinoamérica. ¿Ellos qué dicen? Pues mira, actualmente la ACGI no basa ninguno de sus límites TLB principalmente en la ototoxicidad como el efecto crítico para la salud. Crearon una notación especial, OTO, para señalar este riesgo potencial, parecido a la notación piel para absorción por la piel. La idea es como prender un foquito, alertar y sugerir que se vigile más. Pero en la práctica, hoy por hoy, muy pocas sustancias tienen esa notación OTO. Formalmente creo que solo una la tiene asignada. Entonces, a ver, si la referencia principal en nuestra región no lo pone como prioritario en sus límites, pero otras agencias sí alertan sobre más sustancias, ¿qué hace un profesional de seguridad y salud aquí? ¿A quién le hace caso? Esa es la pregunta del millón y no tiene una respuesta fácil. El profesional de seguridad y salud tiene que hacer su chamba, revisar la información de las distintas fuentes, la europea, la canadiense, ACGIH, la nórdica, NIOSH en Estados Unidos, etc. Entender por qué llegaron a conclusiones diferentes, qué criterios usaron, qué evidencia vieron, y con base en eso tomar una decisión informada y justificada sobre qué referencias usar para evaluar y controlar los riesgos en su lugar de trabajo específico. Requiere criterio profesional, basado en analizar críticamente la información que hay. Entendido. No es fácil, pero tampoco se puede ignorar el tema. Siendo así, ¿qué podemos hacer en la práctica? ¿Qué medidas de control se recomiendan? Se proponen varias estrategias y la clave es cómo juntar la higiene industrial química con los programas de conservación de la audición. A ver, primero, evaluación de riesgos. Hay que meter explícitamente el riesgo ototóxico en las matrices de peligros y evaluación de riesgos. No solo pensar en ruido cuando ves químicos. Volver a esa imagen del trabajador con químicos y preguntarse, ¿y el oído qué? Ok, primer paso, identificarlo. Segundo, aplicar la jerarquía de controles. Como siempre, lo primerito es ver si se puede eliminar la sustancia peligrosa, sustituirla por una menos tóxica o poner controles de ingeniería, ¿no? Como buena ventilación localizada, encerrar los procesos, antes de depender solo del equipo de protección personal. La pirámide de control, claro. Tercero, formación e información. Es súper importante capacitar a los trabajadores sobre este riesgo en específico. Cómo se daña el oído, incluyendo la mezcla con ruido y medicamentos, y qué medidas preventivas deben seguir. Que sepan a qué se enfrentan. Muy bien. ¿Y qué pasa con los programas específicos de audición? ¿Se modifican? Ahí hay recomendaciones importantes. Algunas guías sugieren incluir en los programas de conservación de la audición a la gente expuesta incluso a la mitad del límite de exposición ocupacional para un ototóxico conocido o sospechoso. Esto significa hacer audiometrías periódicas y seguir a un grupo potencialmente más grande, no solo a los que pasan de 85 decibeles de ruido. Ampliar el alcance de la vigilancia. Exacto. Y además, no olvidar la protección cutánea. Muchos de estos disolventes ototóxicos se absorben súper bien por la piel, así que usar guantes y ropa adecuada es clave. A veces se nos pasa eso. Cierto, lo de la piel es fundamental. ¿Alguna otra medida clave? Sí, la concientización sobre fármacos ototóxicos. Es importante decirle a los trabajadores que ciertos medicamentos, algunos antibióticos, diuréticos, quimioterapias, pueden dañar el oído. Y que este riesgo se multiplica si toman esas medicinas mientras están expuestos a ruido o químicos ototóxicos en el trabajo. Es parecido a lo que se les dice del ruido fuera del trabajo, ¿no? Conciertos, herramientas ruidosas en casa. Que estén al tanto de estas posibles sumas de riesgos. Tiene sentido. Y para el escenario más común, que es la doble exposición a ruido y químicos, ¿ahí qué se hace?
Para la coexposición, ruido más ototóxicos, la idea general es ser más conservadores, más estrictos con los dos factores. Con el ruido, se sugiere bajar el nivel de acción, o sea, empezar a incluir a trabajadores en los programas de conservación auditiva antes. Por ejemplo, en lugar de actuar a 85 dBA, hacerlo desde 80 dBA si también hay exposición importante a ototóxicos. Ser más precavidos con el ruido. Y con el químico se puede pensar en aplicar un factor de reducción al límite de exposición. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos recomiendan bajar el límite un 25% si creen que el efecto es aditivo y un 10% si creen que es sinérgico, aunque bueno, admiten que distinguir entre los dos es complicado. Reducir la exposición permitida al químico también. Y finalmente, si se sospecha daño al nervio auditivo, esa dificultad para entender de la que hablábamos, la audiometría normal, la tonal, chance no es suficiente. Se necesitarían pruebas específicas como la logoaudiometría, que mide directo la capacidad de entender palabras u otras pruebas de procesamiento auditivo para detectar ese daño más escondido. Muy bien, haciendo un recuento rápido. Los ototóxicos son un riesgo real en el trabajo y seguido se subestima. Su forma de dañar el oído es diferente, a veces más persistente que la del ruido. Pueden afectar no solo cuánto oímos, sino cuánto entendemos. Identificarlos formalmente es un rollo por la diferencia de criterios entre agencias, y la prevención necesita un enfoque que combine higiene química y conservación auditiva, siendo más estrictos cuando los dos riesgos están juntos. En resumen, hay que ver más allá del decibelímetro. Justamente. Y quizá como reflexión final, para quienes nos escuchan, viendo lo complicado que es esto de la clasificación oficial y los límites, y sabiendo que los efectos se pueden sumar no solo con el ruido del trabajo, sino con medicinas personales e incluso con hábitos como fumar, ¿cómo pueden las personas y las empresas ir un paso adelante? Tal vez la clave está en aplicar un principio de precaución más activo. O sea, cuando en un trabajo coinciden la exposición a familias químicas sospechosas, disolventes, metales, asfixiantes, y la exposición a ruido u otros factores de riesgo para el oído, quizá no deberíamos esperarnos a que la sustancia tenga la etiqueta OTO oficial o a que se pase un límite estricto para tomar medidas de protección extra, tanto para el químico como para el ruido. Evaluar ese riesgo combinado de forma más integral, más proactiva, podría ser fundamental para proteger de verdad la audición de la gente a largo plazo.